Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 10 de la cuarta temporada. Si los ojos son el espejo del alma, la boca es el reflejo del cuerpo, porque lo que comes habla por ti. Ringo, primera parte. Es común notar algunos rasgos físicos de las personas con sus mascotas. Incluso abundan los memes en los que aparecen las fotos del amo y la de su mascota muy semejantes. Pero también hay historias que narran la relación del hombre con el animal y que se llevan de tal forma que se sienten compenetrados el uno con el otro. Así es como sucede cuando son ellos los que se identifican con su amo, sin importar el tipo de personalidad que tenga. Por eso esta mascota en particular, porque atestiguó su linaje a partir de las experiencias vividas con el ser que lo sacó de la muerte para sobrevivirle y dar testimonio vivo de lo que pasó después de la muerte de su amo. El menino estuvo la mayor parte del tiempo al lado suyo. Era un gato de pelaje café con rayas negras, que con el tiempo se tornó gris cenizo. El viejo lo vio mientras macoqueaba su lote de plátanos, yuca, papaya, limones, sandías, aguacates, naranjas, mangos, mandarinas y todo lo que puede sembrarse en climas templados. Lo recuperó de un matorral lleno de maleza, todavía sin pelo, en medio de un hormiguero que lo hacía sacudir desesperado. Estaba abandonado, rodeado de otros dos que ya se habían muerto. Se agachó, lo tomó con su mano gruesa de pescador, dura de largas jornadas de machete, rastrillo y canalete, para mover la canoa en la que surcaba el río Magdalena. Limpió de hormigas su piel rojiza y descarnada. Lo llevó a su bohío, ubicado en la falda de la loma de Julián, una montaña al borde del río que servía de otero para los turistas y huir también de los mosquitos, gracias a que el viento allí se lleva todo lo que sea ligero de peso. Lo solían visitar la familia los fines de semana y tiempo de vacaciones. Los lugareños lo llamaban la Loma Soplaculos, pues allí iban con sus novias a sostener pasiones desaforadas con el vaivén del viento. Desde allí se podían observar los nevados del Ruiz y del Tolima, cuyos copos de nieve sobresalen en la cordillera de los Andes como níveos chichones. El Magdalena se veía como una cinta de embalar pegada al piso a manera de serpentina. Dejó al animal a su albedrío en compañía de unas 25 gallinas que deambulaban alrededor de la casa y ponían sus huevos en el primer rincón que encontraban. De Coyote, otro gato que le había regalado su cuñada, Rebeca la lora, y Shakira, una pincher que había rescatado del río, huyendo de otros predadores de su misma especie. Todos ayudaban a cuidar la casa de perros, burros, alacranes, lagartijas, personas o bichos que rondaban por el piso, las paredes y la humilde morada. El viejo solía sentarse en la hamaca, prendía el televisor mientras sostenía con las comisuras de los labios un chicote de cigarrillo al estilo de los vaqueros del oeste. Incluso hablaba moviéndolo para dar más certeza de este tipo de personajes y que le servía para quemar las puntas del nylon mientras tejía una nueva atarraya cuyos hilos colgaba del horcón del techo e iba desenrollando de un ovillo tirado en el piso con el que juega el gato a no dejarlo girar. Del televisor suena una guitarra y un bajo eléctrico vibran sus cuerdas. Acompañado de la percusión, hacen la entrada musical. El hombre, con la barba sin afeitar, un Colt 45 en la mano derecha. Luego, la trompeta toma la nota musical que le da a esas películas del oeste ese toque lúgubre que remata con la dulzaina.
El hombre, de apellido Brown, pero reconocido bajo el remoquete de Ringo, es la reivindicación de la gente humilde, aplastada por el poder, que le subyuga y clama por alguien que, de manera justiciera, traiga la paz y prosperidad al pueblo de Mimbre, una comunidad en la frontera de Estados Unidos plagada de inmigrantes mexicanos. La película, Una pistola para Ringo. Ese fue el nombre que le puso el animal, Ringo, como homenaje a las películas del oeste, donde Clint Eastwood también formaba parte de este elenco de personajes que se batían a duelo por el simple hecho de aparecerse en el camino del que entra el pueblo desolado, miserable, que tanto disfrutaba ver en su viejo televisor rojo de 14 pulgadas, que transmitía imágenes en blanco y negro, puesto sobre una mesita de madera y conectado a los bornes de una batería de carro que, cuando se descargaba, tenían que ir hasta el pueblo más cercano a recargarla o con la ayuda de un tractor. Un día, uno de sus yernos, que trabajaba como policía, llevó el revólver de dotación. El viejo lo tomó, le permitieron hacer unos disparos de puntería a una tabla que señalaba la entrada a la casa y atinó mostrando su buena puntería de cazador de venados y babillas con la escopeta de perdigones que guardaba bajo la cama. Luego se hizo tomar una foto arrodillado con el sombrero bien puesto y la pistola de su yerno en la mano derecha, emulando a Ringo y otros personajes que admiraba del viejo oeste americano. La casa de 2 cuartos separados que le compró al cuñado, quien le había dicho premonitoriamente que tenía que salir de esa jurronera donde tenía la familia al borde del río Venadillo, que desemboca en el Magdalena, cuyas aguas contaminadas de la irrigación de arroz con el Monsanto por el norte de la hacienda Pajonales y por el oriente con la hacienda Guacharacas, le estaban envenenando los críos suyos y de todo el que bebiera de ese líquido transparente que dejaba a las criaturitas con una protuberancia abdominal tan descomunal que todos parecían embarazados prematuramente. Cada 3 meses la mamá los purgaba y era tal el animalero que cagaban que entre ellos mismos hacían concurso de quién ganaba en cantidad de lombrices defecadas. Instalado allí en la casa, donde acomodaron 2 amplias camas metálicas pintadas de amarillo con brocha gorda, dormiría la pareja, pues tenía incorporado en el cabecero un radio, en la otra los 3 menores en la alcoba principal. Ya en la sala estaba el televisor y la hamaca, y acomodaron otra cama para la niña mayor. La casa estaba construida en bareque y techo de zinc, otra habitación hecha con latas de guado y techo de paja que hacía las veces de cocina, y que una de las mayores dejó ennegrecida por el incendio que causó una noche en que salió a orinar con el tarro de petróleo y la mecha encendida para ver el camino por donde andaba. Estaba en esto cuando vio un fantasma que la asustó de tal manera que corrió sin fijarse que regaba el petróleo que llevaba en la mano y alcanzó las latas de guadua, dejando apenas la mitad en pie. Una vez zanjado el asunto de bombero improvisado, el viejo volvió a organizarla empotrando el fogón de leña, una mesita que hacía de comedor y encima un vaso florecido de cucharas, tenedores y cuchillos, junto con 3 sillas metálicas. En las mañanas aún se escuchaba lo que pocas veces se apagaba, el ruido de la motobomba de la hacienda Guacharaca silenciando el canto de tan hermosas aves, y tomaba el agua del río para irrigar los arrozales unos cuantos kilómetros adentro. Sus canales eran tan grandes y profundos que uno de los trabajadores, que sufría de ataques de epilepsia, murió ahogado mientras se bañaba. El sol ilumina el bohío, los animales recostados en el piso, refrescándose de la resolana, y los niños jugando con botellas abandonadas del licor de antiguas fiestas, sucias de barro que llenaban de un lado a otro con agua que recogían del borde de la quebrada que pasaba algunos metros más abajo. Ringo, arrinconado en un huacal, todavía resguardado del cuidado que le brindaban los niños como si fueran padres que alimentan a su hijo. Los pequeños asumieron ese rol de padres adoptivos con el animalito que ronroneaba de frío por el pelaje aún creciendo. Corría el tiempo y el gato se fue haciendo la familia, con sus costumbres y adaptándose a las rutinas de los cuidadores. El viejo solía ir de pesca durante largas horas. Cada que salía
tenía un objetivo. Si era poner carnadas en el alambre, su esposa remaba hasta la orilla opuesta, lo llevaba hasta el árbol donde tenían amarrado el alambre, de casi 10 metros y tan grueso como un tendedero de ropa. Lo sacaba y enganchaba en una puntilla medio clavada. Ponía la línea sobre la proa de la canoa que reproducía la vibración de la corriente del río en el alambre. La piloto debía mantenerlo en su punto mientras iba subiendo hasta encontrar los anzuelos que tenía atados con un nylon. Era tan largo que le cabían hasta 12 anzuelos y llegaba casi hasta la mitad del ancho río. Iba poniendo en cada anzuelo un pedazo de tripa de pollo, parte de una tolomba para que el pez fuera mordiendo y se quedara ahí. El final del alambre lo marcaba una pesada piedra que hacía las veces de ancla. Regresaba para revisar los anzuelos 1 o 2 horas más tarde. Cuando llegaba, Ringo estaba en la orilla esperándolo para saludarlo. El viejo, en agradecimiento, le tiraba una tolomba brillante que caía lapeando en el suelo arenoso y el gato lo tomaba y salía con él aún vivo para despedazarlo bajo el matorral. Cuando terminaba, alcanzaba al viejo lamiéndose los bigotes y esperando otra porción de lo mismo. Ya se acabó, le contestaba sin mirarlo, mientras escuchaba los maullidos del insaciable animal, siempre descalzo, dejando las huellas húmedas sobre la arena de la playa, mientras llegaba a su lugar de descanso a componer lo recogido, para vender si eran buenas presas o para comer si no lo justificaban. Ringo nunca dejó de estar al lado de su amo, mientras anduviera por la casa. Espera la continuación de la historia de estos personajes medio reales, medio ficticios, la próxima semana. Hasta aquí, Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.